preparamos para compartir la palabra del Señor y voy a trabajar un tema que no es del Día del Padre. Mi esposa me dice, ¿cómo en el Día del Padre no vas a predicar algo referente a los padres? Le digo, no, tengo otra palabra y realmente he estado trabajando este tema por mucho tiempo y le llamé, porque me gusta titular los mensajes, tormentas, tormentas. Salmo 106, 7 al 13, los salmistas se acostumbraban como un método de educación, de poder presentarle a las generaciones que estaban viniendo todos los prodigios que el Señor había hecho desde la formación del pueblo de Israel. Para Israel, la historia y los hechos históricos eran muy importantes porque ellos habían sido instruidos para poder transmitirse la palabra y transmitirla a generaciones futuras. Entonces, mucho después de que pasó este tema, el Salmo 106 nos describe algo de lo que voy a hablar hoy. Dice Salmo 106, 7 al 13. Cuando nuestros padres estaban en Egipto, no eran los padres de los que escribían, sino los padres del pueblo de Dios. Dice, cuando nuestros padres estaban en Egipto, no tomaron en cuenta tus maravillas. No tuvieron presente tu bondad infinita y se rebelaron junto al Mar Rojo. Pero Dios los salvó, haciendo honor a su nombre para mostrar su gran poder. Reprendió al Mar Rojo y éste quedó seco. Los condujo por las profundidades del mar como si cruzaran el desierto. Los salvó del poder de sus enemigos, del poder de quienes los odiaban. Las aguas envolvieron a sus adversarios y ninguno de estos quedó con vida. Entonces ellos creyeron sus promesas y le entonaron alabanza, pero muy pronto olvidaron sus acciones y no esperaron a conocer sus planes. Increíble cómo cientos de años después, esta generación que ya estaba viniendo del exilio, de un nuevo exilio, recuerda ese tema de la liberación del Señor. Pero ahora vamos a ir a verlo relatado por los protagonistas, quienes allí estaban, y ahora vamos a ver la mirada de los que estaban pasando eso. En Éxodo 14, del 8 al 10, dice la palabra del Señor, el Señor endureció el corazón del faraón. Yo me quedé pensando en esto, ¿por qué Dios habría endurecido el corazón del faraón, rey de Egipto, para que saliera en persecución de los israelitas? Y algo que marqué en mi Biblia, dice, los cuales marchaban con aire triunfal. Todo el ejército del faraón, caballos, carros, jinetes, tropas, salió tras los israelitas y les dio alcance cuando estos acampaban junto al mar. Y el faraón iba acercándose, y cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Se acabó el aire triunfal, se acabó el orgullo, se acabó el pecho erguido. Estaban saliendo y ahora el Señor los ponía en una actitud correcta. Y en Éxodo 14, 21 dice, Moisés extendió su brazo sobre el mar y toda la noche el Señor envió sobre el mar un viento recio del este que hizo retroceder el mar convirtiéndolo en tierra seca. Y cuando ellos pasan ya de esa situación en Éxodo 15, vuelven a recordar y dice el Éxodo 15:8, bastó un soplo de tu nariz. Imagínense, Dios inmensamente poderoso, Dios creador de todo el universo, soplando por las cuencas de su nariz. ¿Qué tormenta se habrá armado allí? Y los israelitas en medio de esto. Los israelitas que estaban siendo liberados, que habían salido de Egipto, que iban a conocer una tierra nueva, que iban a conquistar, que tendrían una oportunidad, en el medio de una tormenta, un momento increíble en la historia del pueblo de Israel, y es tan increíble que se vuelve a mencionar vez tras vez en la Biblia en diferentes lugares. Salían de Egipto por la mano sobrenatural de Dios, pero estaban siendo perseguidos por el faraón.
porque Dios había endurecido el corazón del faraón. No sabemos por qué. Yo digo, puedo interpretar y digo, bueno, quizás para que salieran con la actitud correcta, con la sumisión correcta, con el agradecimiento correcto. A veces nosotros, cuando salimos liberados, encima no creemos de que estamos mereciendo algo. Pero ellos estaban ahí, rodeados por montañas de un lado o del otro, el mar bravío adelante y el ejército egipcio atrás. La noche más oscura y más tormentosa de la vida del pueblo de Dios estaba por acontecer. Y la Escritura nos muestra cómo Dios trabaja en el carácter de los suyos. Como en ningún capítulo otro en la Biblia, este pasaje nos enseña que nuestro carácter no es formado durante los avivamientos, que nuestro carácter no es formado en tiempos de abundancia o en tiempos soleados, que nuestro carácter no es formado en tiempos de victoria o en tiempos de salud. Los hijos de Dios somos formados en carácter durante las noches tormentosas y las noches oscuras. Y somos formados por la manera en que respondemos a esas tormentas. Ahí demostramos nuestro carácter. Cuando estaban aconteciendo en medio de la tormenta, que el pueblo asustado decía, Señor, ¿qué está pasando? En esa prueba, si ustedes después lo leen en Éxodo 14:14, el Señor le dijo a Israel que hicieran 3 cosas. Manténganse quietos, estén callados, dejen todo en mis manos. Yo estoy haciendo un trabajo sobrenatural. Y el Señor nos lo sigue diciendo cada vez que atravesamos una tormenta. Los hijos de Dios debemos mantenernos quietos, cerrar la boca, dejar todo en manos de Dios. Dios hace un trabajo sobrenatural. Y les dice el Señor, todo está en control. No entren en pánico. Están viendo tormenta, pero no sientan pánico. Confíen que yo estoy peleando contra el faraón. Ese faraón de aquel tiempo es el diablo que se opone a los planes de Dios hoy. Y el Señor dice, esta batalla no es de ustedes. Esta batalla es mía. Y quiero preguntarte para traer este tema a la actualidad y a nuestra vida. ¿Te encontraste alguna vez acorralado? ¿Qué haces cuando te encuentras acorralado? ¿Qué hacemos cuando nos encontramos acorralados? ¿Hacemos lo que sabemos hacer? ¿Tratamos de pedirle ayuda a otros? ¿Empezamos a quejarnos de Dios? ¿O le pedimos auxilio a Dios? Eso es lo bueno de la Biblia, que en los Salmos también nos deja ver que aquel afligido, en el Salmo 102, también se quejaba contra Dios y está bien, no está mal. Pero Dios nos dice, quédense callados. Y a veces nos manda a hacer algo simple, como quedarnos callados, dejar todo en manos de Dios, mantenernos quietos. Y ahí el Señor obra lo sobrenatural. Y ese es el tema con lo sobrenatural. Lo sobrenatural, queridos míos, es fácil de hacer. Dios le dijo a Moisés, levantá la vara. Era más fácil levantar la vara que enseñarle a 1.500.000 israelitas, más toda la familia, a salir nadando y cruzar el mar a nado. Era mucho más fácil levantar la vara. Lo sobrenatural es fácil de hacer, pero es difícil de creer. Ese es el punto. Cuando Dios nos pide que hagamos algo sobrenatural, por ahí no nos entra en la cabeza. ¿Pero cómo, Señor, con esto? Sí, eso va a mover el favor de Dios. Tú tienes que hacer, yo tengo que hacer lo que Dios me ordena, marchar hacia adelante. Y así como el mar se abrió para ellos, también los problemas se van a abrir enfrente de nosotros para dejarnos pasar. Si verdaderamente confiamos en Dios, tenemos que mostrar esa confianza con obediencia. No podemos decir yo confío y no obedecer. La confianza se prueba con la obediencia. Otra vez,
hacer lo que está a mi alcance. Y lo demás, sea lo que sea, lo que a mí me parece imposible, sea lo que sea, dejarlo en manos del Señor, confiados. Como dice Isaías 41:10, no tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios, yo te doy fuerzas y te ayudo y te sostengo con mi mano victoriosa. Confíen, yo sigo peleando por ustedes. Esta batalla no es de ustedes. Pero eso es muy difícil de comprender en medio de una tormenta. El atardecer había caído en el campamento y ellos estaban en sus tiendas, en sus carpas, allí, al lado del mar, donde Dios iba a soplar para hacer abrir el mar. Ese mismo viento que estaba haciendo lo sobrenatural para la libertad, estaba estremeciendo, estaba volteando las casas, las carpas de los israelitas. Y no solamente eso, sino que el ángel del Señor ahora se iba a ir para atrás, para proveer, esa nube iba a proveer luz a los israelitas, pero sombra a los egipcios, de manera que los egipcios no podían verlo porque para ellos todo era noche y lo único que podían hacer era levantar la voz y gritar para amedrentarlos. Pero los israelitas estaban a un paso de la libertad. Y el enemigo lo único que podía hacer era volverse gritón, porque no tenía forma de ver a los hijos de Dios. Queridos míos, Dios todavía es Dios. Dios todavía sigue diciendo, yo soy tu Dios, no temas porque estoy contigo, no desmayes porque soy tu Dios. El mismo Dios de Moisés es el nuestro y está aquí con nosotros para liberarnos, para fortalecernos, como ya lo hizo antes, cada vez que sea necesario, para ayudarte, para sostenerte, para guardarte. No temas, no desmayes. Él va a quitar a tus enemigos. Él va a ser su fortaleza en tu debilidad. Vamos a volver a la historia. Y ahora Moisés extiende la mano sobre el mar y el mar se retira. Toda la noche había soplado un viento de Dios tan poderoso que partió las olas del mar. Y los hijos de Dios en medio de ese huracán. Nosotros no nos apartamos, no nos escondemos de lo que Dios hace. Al contrario, tenemos que transitar esa tormenta, aunque nos asuste el viento. Y entonces uno se preguntaría, pero si después en el Nuevo Testamento el Señor calma la tempestad con solamente hablar, ¿por qué Dios no le habló a los elementos e hizo que el mar se abriera? Él podía haberlo hecho. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios con toda esta tormenta? ¿Por qué permitió Dios esa terrible tormenta durante toda la noche? ¿Qué razón tenía Dios para permitir que esa tormenta alcanzara también a su pueblo? Y yo creo que hay una razón evidente. Se necesita una tormenta para probar nuestro carácter. El Señor estaba formando a su pueblo para lo que enfrentaría en el desierto, porque Él sabía. El pueblo no sabía, pero Él sabía. Dios estaba trabajando todo el tiempo, usando esa tormenta para hacer un camino y que su pueblo saliera de la opresión, pero ya no con aire triunfal, presumiendo, sino humildes, dependientes, agradecidos. Pero los israelitas no podían ver eso en ese momento. Lo único que veían era un viento tremendo. Ellos estaban escondidos, muertos de miedo, dentro de las carpas. La fe, querido mío, nos exige agradecer, nos exige adorar, nos exige cantar ese canto de liberación mientras estamos en medio de la tormenta, no al haber salido de la tormenta. Después en Éxodo 15 se habla de la adoración de Miriam, de Moisés, del cántico de Moisés, pero Dios nos pide que mientras
estemos pasando al otro lado, estemos cantando y agradeciendo al Señor. Después de pasar al otro lado, es fácil. Mirando para atrás, ellos se dieron cuenta y dicen, wow, miren, Dios usó esta tormenta para hacernos camino a nosotros. Pero mientras lo estaba haciendo, ellos no entendían. Alabado sea Dios. Si tenemos fe en Jesús, el tiempo de estar de pie es en el tiempo más oscuro, en el tiempo de la prueba. Y ahí fue como Dios abrió camino. Y para decirlo de una manera simple, que después Pablo repite en el Nuevo Testamento, dice, el pueblo con confianza pudo decir, aquel que comenzó el milagro en nosotros, aquel que comenzó la obra en nosotros, lo va a terminar, porque él ya nos demostró que es fiel. Te invito a pensar, ¿qué tormenta de tu vida recordás? Y que pienses cómo Dios te sacó de eso. Yo te puedo contar una historia de Patricia y mía, de una tormenta, una gran tormenta. Nunca había vivido una tormenta, literalmente una tormenta así. 14 de agosto de 1994. Siendo yo presidente de una editorial que dirigía Mariano Grondona en la Argentina, los dueños de esa organización me dijeron, o te vas a Miami o te despedimos aquí en Argentina. Y yo tuve que firmar un montón de papeles para asegurarles de que no iba a hacerle ningún juicio ni nada por el estilo, pero gracias al empuje de mi mujer, porque yo en realidad quería indemnizarme y comprar 2 remises. Miren si yo hubiese comprado 2 remises en Argentina. Qué bobo. Pero bueno, salimos de Argentina, dejamos nuestros hijos en Buenos Aires, menos María Laura, que era muy chiquita. Y salimos literalmente con una tormenta impresionante. Y en el avión, María me hizo llorar durante todo el viaje, diciendo de que estaba escribiéndole cartitas a sus hermanos que habían dejado. Nosotros tendríamos que pasar acá 3 meses, de agosto hasta fines de octubre, para elegir un lugar, para ver cómo estaban las cosas. Y Dios, cuando aterrizamos a la madrugada en un vuelo de American Airlines que llegaba a las 4 de la mañana, fuimos a buscar un coche y en ese momento se desató una tormenta tremenda. Tal tormenta que para llegar del aeropuerto a The Falls, donde nos habían rentado el departamento, tuve que parar varias veces porque no podíamos ver en el camino. Pero era una tormenta que era una tormenta interior en mi vida. Estaba dejando un pasado, estaba viniendo algo desconocido, pero estábamos viviendo una tormenta. A tal punto que terminamos perdidos en The Falls y yo dije, pero no podemos vivir en un centro comercial. No, el departamento estaba a la vuelta de ese centro comercial, pero no lo veíamos del aguacero que caía. Esa fue una gran tormenta, pero ¿sabés qué? Al otro lado de esa tormenta estaban Lito y Erma. Nosotros no lo sabíamos. Estaban Luis y Ana Manuquian. Nosotros no lo sabíamos. Estaba una familia. Estaba Orville. Estaba una congregación. Tuvimos que pasar una gran tormenta para disfrutar, creo yo, de los años más luminosos de nuestra vida. Los años más espléndidos de nuestra vida. Y cuando miro para atrás digo, el Señor estaba acá. Yo no lo conocía, pero Él estaba guiándonos en ese coche viejo, llevándonos a The Falls, eligiéndonos lugar, y nosotros sin saberlo. Quiero levantar tus brazos hoy y decirte que detrás de esa gran tormenta está la mano del Señor haciendo algo. ¿Tú lo crees? Yo lo creo. Seamos agradecidos a Dios. Tengamos paz en medio de la tormenta. Que el Señor te bendiga, mi hermano. Que el Señor te bendiga, mi hermana.